Me gustaría que todos tuviéramos una esperanza, una ilusión para que termine por todas ese maltrato hacia los animales. Nosotros tenemos la última palabra. Todos unidos debemos cambiar este mundo. El 20 de diciembre queremos que los animales tengan voz, por favor. Ya basta de tanta tortura. Queremos entrar en el Parlamento, queremos hacer leyes. Necesitamos leyes ya. Es urgente. Queremos abolición de la tauromaquia y un montón de cosas más. Bueno, voy a leer un poco porque tengo aquí unos escritos. Más allá de explicarnos nuestro programa, que lo que tenemos y además es muy completo, se puede consultar por internet y seguro que os gustarán nuestras propuestas. Tenemos un programa muy completo en el cual se introduce principalmente el maltrato hacia los animales. No queremos un mundo injusto hacia las personas, eso por supuesto. Y también queremos que el medio ambiente esté sobre todo en todos nuestros pensamientos, es el futuro. Tenemos un planeta al que estamos torturando diariamente con nuestros residuos tóxicos y demás. Por un lado, y citando a Gandhi, os diré que un país, una civilización, se puede juzgar por la forma como se trata a los animales. Y a nadie se les escapa que en este país y en muchos otros, pero sobre todo en este, no los estamos tratando precisamente demasiado bien. Somos la cola de Europa. Necesitamos ya representación para los animales. En Portugal, nuestro país vecino, ya tenemos representante político que va a hacer por los animales. Y aquí aún estamos esperando. Por favor, es demasiado urgente, necesitamos leyes ya. Todos sabéis de sobra cómo se trata a los animales en la caza, cómo cuando los cazadores acaban su caza de cada año, acaban todos los perros, o la mayoría de los perros, ahorcados, quemados, y además de utilizar a esos animales, a esos perros, para torturar a los otros animales del bosque. Todos sabéis que en nuestra alimentación también utilizamos unas medidas tortuosas, como por ejemplo el foie gras. Nadie habla del foie gras, pero en el foie gras se sobrealimenta a los gansos y a los patos, una hipertrofiación del hígado. Y todo eso porque se sobrealimenta demasiado y se los tortura. No necesitamos comer animales, de verdad. Tampoco queremos que la gente deje de comer carne. Sí que nos gustaría poco a poco cambiar la mentalidad. Una dieta más sana, que es la vegana y la vegetariana. Y terminar con todo esto, que los animales sienten como nosotros, sienten frío, sienten dolor. Y no solamente nuestros animales, que los consideramos nuestros amigos que están en casa, que son los perros y los gatos, sino también los animales de la industria cárnica, que son igual de inteligentes que nuestros perros y nuestros gatos, tienen igual de sentimientos y diariamente se están torturando miles y millones de animales. Necesitamos un cambio ya y necesitamos entrar en el Parlamento. Por favor, el 20 de diciembre, acordaros. Muchas gracias, que lo paséis bien.